Dicen que cuando el poder se siembra con astucia, florece incluso en los terrenos prohibidos. Hoy te contaré la historia de una mujer que no solo desafió el destino, sino que lo reescribió desde el silencio de un convento hasta sentarse en el trono más poderoso de su época. Pero lo más sorprendente no fue su ascenso, fue el precio que eligió pagar por nunca soltar el poder. Al verla en sus años finales, anciana, adorada por algunos, temida de otros, es imposible no hacerse dos preguntas. ¿Hasta dónde estás dispuesto a llegar por convertirte en lo que otros dicen que no puedes ser? Y más aún, ¿qué parte de ti tendrías que apagar para mantener eso que más deseas? Quédate, porque esta historia no es solo del pasado. Es el reflejo de cómo el deseo de control puede guiarnos o consumirnos. Si alguna vez sentiste que naciste para más, pero el mundo parece tenerte encasillado, esta historia también es tu reflejo. En Mentis Magna creemos que no hay límites para una mente que se atreve a ver más allá de lo obvio. Este espacio es para los que piensan distinto y se atreven a hacer fuego, incluso en tierra de sombras. En los días donde los dragones eran símbolo del poder supremo, nació Wu, hija de un noble. Sipe, pero aún más poderosa por su mente afilada y su presencia magnética. Apenas una adolescente cuando fue llevada al harén del emperador Taizong, un sitio donde no bastaba con ser bella allí, las sonrisas eran dagas disfrazadas y los silencios trampas cubiertas de seda. Wu lo sabía y no estaba dispuesta a ser otra flor más que marchita cuando el sol dejara de mirarla. Comprendió algo esencial. El poder real no se mendiga, se anticipa. Mientras otras se preocupaban por los favores del día, ella pensaba en los años. Y en uno de esos momentos que cambian el curso de los imperios, cruzó caminos con el hijo del emperador, Cao Tsung, en un lugar tan mundano como el rincón del descanso del cuerpo. Pero fue ahí, en la simpleza, donde su inteligencia supo sembrar la chispa que luego se convertiría en fuego. El tiempo pasó, el emperador dejó el mundo, y las leyes del imperio dictaban que toda mujer compartió techo con el soberano debía retirarse, y así Wu, sin juicio ni pecado, fue enviada a un convento. Allí, con la cabeza rapada y los rezos como único sonido, muchos habrían aceptado su destino. Pero Wu no. Durante 7 años, tejió una red invisible desde su encierro, cartas selladas con perfume, aliados ocultos y algo aún más poderoso, paciencia. Logró, contra toda tradición, ser llamada de vuelta al palacio. Y esta vez, no como una joven más, sino como alguien que había aprendido que para mover las piezas, primero hay que aprender a jugar en silencio. Ya de regreso, Wu se acercó con delicadeza a quien entonces era la mujer más importante del palacio, la emperatriz. Se hizo su confidente, su sombra dulce, y al mismo tiempo volvió a conquistar al nuevo emperador con una mezcla de ternura, arte y mirada fija. La emperatriz, sin descendencia que la firmara, creyó ver en Wu una aliada. Pero a veces las alianzas son espejos, reflejan lo que uno desea ver, no lo que realmente son. Wu dio a luz a un niño, y en una visita inesperada la emperatriz estuvo presente. Lo que pasó después cambió el curso de la historia. Cuando el pequeño dejó este mundo de manera súbita, las sospechas no tardaron en caer sobre la emperatriz. Y aunque jamás se probó nada, el dedo del juicio cayó como martillo. Su imagen, su voz, su historia fueron borradas, y en su lugar, Wu fue coronada como la nueva emperatriz. Aquí podrías pensar que el cuento acaba, cierto, que quien lucha gana. Pero hay algo que muchos ignoran, a veces, al alcanzar la cima. Lo que más pesa es mantenerla, Wu lo sabía. Su esposo, más amante de los placeres que del mando, le dejó en sus manos las riendas del imperio. Y ella, con precisión de alquimista, empezó a gobernar desde las sombras. Pero cuando el poder llega, no llegan solo los honores. Llegan los ojos, los susurros. Y Wu comenzó a mirar con recelo incluso a los suyos. Su sobrina, brillante, empezó a destacarse en la corte y el miedo disfrazado de estrategia hizo que la muchacha desapareciera lentamente de la historia. Cruel, justificado, depende de quién lo cuente, de cuántas veces el poder te haya salvado del olvido,
Pero esto apenas es el principio. Cuando uno decide que nada puede interponerse entre su voluntad y el mundo, incluso los lazos de sangre pueden convertirse en obstáculos. Y Wu, que ya había vencido la muerte simbólica del convento, aún tenía que enfrentar la más peligrosa de todas, la de convertirse en la sombra de sí misma. ¿Será que el precio que pagó fue demasiado alto o fue el único camino que tenía? Una vez que Wu se convirtió en la emperatriz oficial, el poder dejó de ser un sueño y se volvió un espejo que no dejaba de mostrarle sus miedos. A los 41 años, ese espejo le devolvía la imagen de una mujer que ya no era joven, pero sí aún deseada por el emperador. Sin embargo, cada paso en los pasillos del palacio resonaba con un eco de inseguridad. Y entonces la sospecha la llevó a mirar hacia dentro de su propia sangre. Sobrina, joven carismática. Comenzaba a atraer miradas que antes eran solo para Wu, y así como la flor más brillante del jardín suele ser la primera que se poda, la joven dejó de estar. No fue un acto de rabia, sino de previsión. Y es que a veces el poder se protege con decisiones que la razón nunca se atrevería a justificar, pero que el corazón, atrapado en el miedo a la pérdida, ejecuta sin dudar. Ahí empezó la verdadera caída. La caída que no se ve desde fuera, la que te aleja de lo humano en nombre de lo eterno. Porque lo más duro no fue perder afectos, fue convertirse en alguien para quien el afecto ya no importaba. Tuvo varios hijos, pero el poder, para ella no era algo que se hereda por amor, sino por cálculo. Su primogénito legítimo comenzó a tomar protagonismo. Y en su mirada, creyó ver ambición, amor de madre, sí, pero también sospecha. Y esa mezcla es pólvora cuando se lleva en el alma. Ese hijo fue apartado, enviado a descansar en paz en circunstancias nunca del todo claras. El segundo, ilegítimo pero valioso, fue acusado de faltas que nunca se comprobaron. Lo alejaron, lo silenciaron, lo exiliaron. Y con cada paso que Budara asegurar su trono, su corazón parecía volverse más de mármol. Cuando el emperador, su esposo, partió de este mundo, todos esperaban que uno de sus hijos gobernara. Pero Wu ya no confiaba en ninguno, ni siquiera en el tercero, a quien declaró no apto para dirigir. Así dejó que fuera el menor, el más manejable, el más indefenso, quien heredara el título, pero no el poder, porque el poder seguía siendo suyo, y no había trono, ni ley, ni ceremonia que pudiera arrebatárselo. Durante los 5 años que siguieron, el palacio se convirtió en un ajedrez donde cada día se intentaba un movimiento final contra ella. Aliados traicioneros, ministros rebeldes, parientes con promesas vacías, todos lo intentaron, y todos cayeron. Uno era cruel por placer, sino por necesidad. En un mundo donde cada sonrisa podía ser un filo escondido, ella se convirtió en el acero más pulido de todos. Y al eliminar cada amenaza, fue quedando sola pero intacta. En el año 688, ya no quedaba nadie con suficiente fuerza para enfrentarla. Y entonces, hizo lo impensable, ya no se llamó emperatriz, se proclamó emperador. No por capricho, sino porque ya había dejado de vivir como mujer, madre o esposa. Ella era el imperio, y para el pueblo, su rostro era el del orden, la sabiduría, la estabilidad. ¿Hasta dónde estás dispuesto a llegar por convertirte en lo que otros dicen que no puedes ser? Wu llegó más lejos que cualquiera en su tiempo, desde un convento olvidado hasta la figura más poderosa de toda China. Ella no solo rompió el molde, quemó el manual. ¿Qué parte tendrías que apagar para mantener eso que más deseas? Tal vez la respuesta esté en cada hijo que perdió, en cada vínculo que cortó, en cada noche donde el silencio era más profundo que la victoria. El precio del trono no fue el oro, ni la guerra, ni la gloria, fue su humanidad, y aún así nadie la quitó del trono. La obligaron a abdicar, sí, pero no fue derrocada, a los 80 años ya vieja. Pero invicta entregó el poder. Muchos la llaman despiadada, otros visionaria. Pero cuando el silencio de la noche llega, y su figura se pierde entre los pliegues del tiempo, ¿realmente lo logró todo o lo perdió por no querer soltarlo?
¿Y tú alguna vez tuviste que soltar algo que amabas para no perderte a ti mismo? A veces. La vida nos obliga a elegir entre nuestro corazón y nuestro propósito. Si esta historia resonó contigo, deja en los comentarios. También tuve que soltar para poder avanzar. Hay caminos que una vez que se pisan ya no permiten regresar. Y Wu lo supo desde el primer día. No fue su belleza lo que la sostuvo en medio de la tormenta. Fue su capacidad para mirar más lejos que los demás y su voluntad de hacer lo que nadie más estaba dispuesto a hacer. En una época donde las mujeres estaban destinadas al olvido tras unos años de juventud, ella reescribió su destino. Pero no lo hizo con dulzura, lo hizo con una claridad brutal. Si no tomas el lugar que sueñas, alguien más lo ocupará. Por eso, cuando la duda aparecía, no negociaba. Cuando una amenaza surgía, no la ignoraba. No dejaba nada encendido, ni siquiera la más leve chispa que pudiera incendiar su legado más adelante. Porque había entendido algo que muchos olvidan. A veces el acto más compasivo con uno mismo es ser implacable con lo que amenaza tu propósito. ¿Hasta dónde estás dispuesto a llegar por convertirte en lo que otros dijeron que no podías ser? Wu llegó hasta lo más alto. Y lo hizo sin pedir permiso, sin disculparse por existir en un mundo que no la contemplaba. ¿Y qué parte de ti tendrías que apagar para mantener eso que más deseas? Ella apagó lo que la frenaba, la nostalgia, la culpa, los vínculos que le impedían avanzar. No se trata de justificar sus decisiones, sino de comprender la lógica que hay detrás de todo gran líder que elige no dejar cabos sueltos. La media medida es el primer paso hacia la pérdida. Desde Moisés hasta Wu, los grandes líderes aprendieron lo mismo. Si dejas una pequeña raíz de amenaza sin atender, volverá con más fuerza. Y por eso, Wu no dejó grietas, no por crueldad, sino por instinto de preservación, porque a veces, en nombre de tu propósito, no puedes permitirte que el enemigo respire. La historia de Wu nos deja una pregunta que no se borra con el tiempo. ¿Qué estás dispuesto a sostener y qué deberías dejar ir para no traicionarte? Si esta reflexión tocó algo dentro de ti, escribe en los comentarios una decisión que estés listo para tomar. Porque aquí también venimos a despertar.